¿por qué Judas caminó con Jesús y aún así lo traicionó? Esta parte abre un debate muy interesante porque hay muchas personas destinadas a creer en la predestinación y en que Dios elige a todos sus seguidores desde antes y a los que quieren seguirle los deja a un lado. Es como si arbitrariamente decidiera sobre unos y sobre otros, ¿no? Sin embargo, la relación es mucho más compleja de lo que creemos, ya que es una relación dinámica entre la soberanía de Dios y obviamente la voluntad humana, sobre cómo la gracia de Dios llega al corazón de todos. Y el versículo clave para entender esta interacción lo vamos a ver en el libro de Juan, en el capítulo 6, versículo 70. Y dice: Jesús les respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Jesús se refería a Judas Iscariote y lo podemos constatar en el siguiente versículo. Y más allá de pensar en una posesión y que fuera el mismísimo Satanás, realmente esa palabra de diablo es usada como una palabra para adversario o enemigo. Y en ese momento vemos que Jesús lo utiliza con Judas. Ahora bien, si examinamos la vida de Judas, podemos ver que él caminó un buen tiempo con Jesús, lo vio hacer milagros, lo vio hablar de la palabra. Es más, cuando la escritura dice que los mandó a que sanasen enfermos y a que expulsaran demonios, obviamente nunca vemos que todos, menos Judas, realmente hasta Judas exhibía un don divino de Dios. Casos muy raros que se ven en la escritura cuando Dios le da un don especial y la persona de repente está lejos de Dios o no completamente alineada en ese momento. Inclusive lo vemos mucho en la escritura. Sin embargo, es una situación donde la soberanía de Dios actuando en criaturas libres alinea las cosas y todo lo que nosotros siempre hacemos a mal lo transforma bien. Ahora bien, la traición de Judas no fue de un momento a otro. Si escudriñamos aún más la escritura, podemos ver que Judas robaba el dinero que él mismo manejaba de los pobres. Y yo les pregunto, ¿que Jesús acaso no lo sabía? ¿No fue el que discutió por qué María había arrojado el perfume a los pies de Jesús pensando en venderlo? Y por qué Jesús ni siquiera lo confronta cara a cara, sino que habla sobre la bondad y obviamente lo que hizo María. En ese momento podemos entender que existe una situación muy compleja y que a veces nosotros quisiéramos entenderla en una sola palabra. Es como si dijéramos que necesitáramos, por ejemplo, perdonar para que Dios nos acepte en la salvación. Y no es así. Realmente no podemos aseverar que una sola situación causa esa respuesta de Dios, sino que se vuelve en una situación dinámica, donde Dios habla, nosotros respondemos, Él vuelve a hablar y nosotros seguimos respondiendo, como una relación normal, como una conversación inclusive que tenemos con cualquier ser humano. En ese momento podemos entender que la interacción se vuelve compleja. Ahora bien, ¿cuántos? Y la pregunta sería a cada uno de nosotros, ¿cuántos estamos en la situación de Judas sin saberlo? Cuando nuestro corazón está cerca del altar, pero no cerca de Dios. Es decir, inclusive cuando creemos a Dios, pero no le amamos, no le conocemos realmente. Es más, ni queremos ser transformados. Desgraciadamente todos queremos un Salvador, pero cuando el Salvador empieza a reinar, es cuando nos molesta, porque quisiéramos que ese Salvador hiciera lo que nosotros queremos, como nosotros queremos. Pero lo que debemos de entender es que no basta con admitir inclusive nuestra naturaleza caída, que somos pecadores. Tenemos que entender un punto fuerte y muy clave, y es que no amamos a Dios.
Si lo único bueno es Dios y yo soy malo y hago cosas malas, debo de entender primero que no amo a Dios. Y muchos tal vez podrían enloquecer con esta situación porque creerían que es una falta hacia el Señor o tal vez una situación de confrontación, pero seamos honestos. ¿Qué no acaso reconociendo el problema es el primer paso para poder acercarnos a la resolución del mismo? Es decir, tú entiendes que eres malo, que eres pecador, pero te cuesta trabajo ir a la iglesia, te cuesta trabajo orar, estás muy cansado, hay muchos compromisos, estás muy ocupado, te da sueño, empiezas a bostezar si alguien te habla de la escritura y empiezas a notar que todo eso te causa un sueño tremendo, que te sientes cansado, es más, hasta utilizas la escritura para arrullarte y conciliar el sueño porque la verdad es que nuestro cuerpo lo rechaza. En ese momento nosotros decimos, es que yo quiero, pero no puedo, pero no admitimos que el verdadero problema y queremos que Dios lo resolucione, es que no es Dios nuestra prioridad, no le amamos, nosotros estamos encaminados al pecado. La única forma de entender esa interacción es aceptando justamente que no amamos a Dios, porque no amamos la verdad, no amamos lo bueno, siempre queremos lo malo. Y cuando nosotros lo admitamos, podemos entonces ahora sí sacarlo a flote y podemos entender que ya no lo queremos. Entra nuestro razonamiento porque ya no queremos el mal. Pero nosotros no podemos resolverlo, pero Dios sí. Tal vez en nuestro pensamiento existiría una situación difícil porque sería algo como que Dios, no te amo, pero ayúdame a amarte. Y tal vez para nosotros sea difícil de entender, pero ¿que no acaso Dios conoce perfectamente nuestro corazón? ¿Qué no acaso además siempre elegimos otras cosas antes que Dios? ¿Qué no acaso incluso lo justificamos hasta pensando que Dios nos lo permite de alguna forma, aunque no sea lo correcto o lo bueno? Ahora bien, es como si tú fueras el mejor empleado de una empresa y todos los que tuvieran dudas y situaciones fueran hacia ti. Es más, visiblemente todos creerían que conoces la misión, la visión de la empresa y te diriges hacia ella. Sin embargo, lo que en tu corazón se está formando tal vez es muy diferente, porque lo que tú amas es la posición, es el poder, es el dinero, es la prestación, es todo menos la misión de la empresa. Y tal vez aunque se ostente en ese rubro tu puesto, posiblemente tu corazón esté muy lejos. Y así nos pasa con Dios. Podemos ser visiblemente muy cercanos, podemos escuchar la palabra muchas veces, pero si no entendemos lo que se forma en nuestro corazón para entregarlo, no podemos buscar la solución porque no está en nuestras manos, está en las manos de Él. Sin embargo, si lo ocultamos, lo echamos al fondo del tambo de nuestra vida, entonces sí se trastorna a una situación donde sigo cargando ese costal de culpas en mi espalda porque realmente yo quería que Dios me ayudara, pero yo necesito flagelar mi alma con algún tipo de sacrificio porque me lo merezco. Y estamos en una situación donde nos cerramos, donde no necesitamos a Dios y donde visiblemente hasta le echamos la culpa a Dios que no se aparezca. Y es justamente lo que le pasó a Judas. Aquí la pregunta es, ¿por qué Judas reacciona de esa forma? ¿Por qué Pedro al negar a Jesús reacciona de otra forma? Y la pregunta más importante, ¿cómo estás reaccionando tú ante el pecado, la maldad, la culpa, las situaciones adversas? ¿Sales corriendo despavoridamente, huyendo? ¿Sales culpando a otros por tu mal genio y carácter desbordado? ¿Sales culpando a la situación o pensando que Dios lo admite porque tú lo haces? ¿O cómo sales de esa situación en un corazón que está dispuesto a escuchar más al Señor que al mismo? Y ese es el punto álgido que empieza a formar justamente una relación con el Señor.
porque ya no se vuelve Dios la herramienta para abrirte paso, para abrirte salvación, para abrirte bendición. Tú eres la herramienta de Dios que lo sigue a Él, porque Él es el único bueno, porque Él es el único perfecto, porque Él es el único que tiene verdad, y empiezas a confiar más en Él que en ti. Y para ese momento necesitas haberte cansado de tu maldad y poder entender entonces que a veces esos ejemplos que tal vez vemos y creemos que si nosotros hubiéramos estado en los zapatos de Judas no lo hubiéramos hecho, pero ¿qué estás haciendo hoy? Sé completamente honesto. ¿Dónde está Dios? Nos asomamos hoy en día, nos asustamos de la maldad, cuando Dios no es el autor del pecado, y en nuestro corazón también se lucubran momentos de maldad, ideas malas, porque de ahí nacen las guerras, de ahí nacen los actos malos del corazón, y no se forma de un momento a otro, se forma con el tiempo. Y qué tan capaz eres de reconocerlo, de ser maduro para entregar ese corazón al Señor, de cansarte de ser así, de entender que tú no puedes, pero Él sí. Ahí empieza la transformación, la gracia de Dios a correr en nuestras venas. Y ese es el punto álgido que nos debemos preguntar todos. Como siempre se los digo, Dios los ama mucho. Vayan a Él como estén, Dios los ama tanto, que es lo más maravilloso que ha hecho en toda la creación. Así que con un corazón dispuesto, yo estoy segura que el Señor abriría nuevamente las puertas del cielo el día de hoy. La luz iluminaría esta tierra como siempre lo ha hecho, su luz iluminando todo el universo. Bendiciones.